Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. Año nuevo, nueva imagen para nuestro podcast de @TaxJusticeNet. En este primer programa del año, la economía mundial del 2021. ¿Qué pasará con la pandemia y con América Latina? La necesidad de un sistema tributario internacional equitativo para el desarrollo económico y la justicia social. Y el hashtag Impuesto a la Riqueza Ya, la nueva campaña en América Latina para que los ricos paguen más impuestos. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Feliz 2021 a todos y todas y esperamos que este año sea mejor que el 2020. Francamente no se necesita mucho para eso, pero la verdad es que este 2021 empezó con algunos signos preocupantes por este desarrollo de la nueva cepa británica, aunque también hay algunas señales alentadoras, como el lanzamiento en muchos países de un programa de vacunación contra el coronavirus. Podemos decir que la pandemia ha cambiado todo y también que no ha cambiado nada. Como diría el filósofo italiano Antonio Gramsci, es posible que lo viejo se esté muriendo, pero no ha surgido todavía lo nuevo para reemplazarlo. ¿Has empezado optimista el año, Marcelo? Y bueno, diría que realista, Marta, con los mejores deseos, pero realista, con el pesimismo del intelecto y con el optimismo de la voluntad. Empecemos con el pesimismo del intelecto, entonces, y apliquémoslo a la economía mundial. Y sí, la verdad es que los datos no invitan a mucho optimismo, porque el legado que nos deja el 2020 fue devastador. China fue el único país del mundo que creció, y lo hizo a un 1%, que para los chinos es como una caída abrupta de la economía. En los países desarrollados y en desarrollo, la mayoría han experimentado caídas entre el 7 y el 11% del Producto Bruto Interno. Los pronósticos apuntan a una recuperación tipo rebote a nivel mundial, pero mucho va a depender de la eficacia de la vacuna y de la política de salud pública y de la responsabilidad social. Un mundo con una nueva cepa incontrolable de la pandemia o con vacunas que den menos de lo prometido es una cosa. Si en cambio logramos controlar la pandemia y podemos volver a una nueva normalidad, las economías podrán iniciar su recuperación. Pero en todo caso, la pregunta inicial sigue en pie. ¿Volver a qué? ¿A lo mismo de antes? Con la pandemia aumentó la presencia del Estado y se dibujaron en todo el mundo nuevos esquemas de intervención que reivindican al Estado benefactor, tan golpeado por las últimas décadas de globalización. Al mismo tiempo creció la desigualdad en todo el planeta a un nivel más alarmante todavía, y no se tocaron las estructuras económicas que vienen agudizando esta situación. El cambio de Donald Trump por Joe Biden es el principal dato político de este 2021 que recién comienza. ¿Contribuirá este dato a que haya un cambio profundo al estilo del New Deal que siguió en el siglo XX al crack de 1929? ¿O el mundo cambiará algo para que no cambie nada? Como en aquella famosa frase del gato pardo, la novela del italiano Lampedusa. Se lo preguntamos a Óscar Ugarteche, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y autor de La Gran Mutación, el capitalismo real del siglo XXI. Ugarteche comenzó por pintar el panorama económico global que deja el 2020. Mira, la economía este año 2021 va a pasar por los rebotes. Asia, que estaba creciendo mucho, cayó poco y ha rebotado fuertemente. O sea, ha regresado a su dinámica de crecimiento acelerado. Eso es cierto para China, es cierto para los países asiáticos en general. Europa, que crecía poco, ha rebotado fuertemente en los países donde se cayó fuertemente, pero ese es un rebote inicial. En el 2021, lo que debería de pasar es que se va a regresar al ritmo de crecimiento, o un poco menos, del que había antes de la crisis. Entonces va a ser un crecimiento aletargado, como va a ser un crecimiento aletargado en Estados Unidos. En América Latina, los crecimientos son absolutamente diferenciados.
Tú tienes países con crecimiento acelerado, de rebotes grandes, tipo Perú y Chile. Tienes países con rebotes chicos, tipo México. Y tienes países con poco rebote, tipo Colombia y Ecuador y Venezuela. ¿Por qué hay poco rebote en Venezuela, Colombia y Ecuador? Porque ellos exportan petróleo. Y el petróleo tiene los precios bajos, pero además el petróleo está en proceso de sustitución por energía limpia. Ahora, ante este nuevo panorama, ¿ves alguna posibilidad de un nuevo pacto internacional para el crecimiento, un crecimiento alternativo? ¿Tendría que ser impulsado quizás desde Estados Unidos con la presidencia de Joe Biden? No creo, porque el liderazgo económico mundial hoy lo tiene China. China es el país dinámico, China es el país que ha defendido la libertad de comercio, China es el país que ha defendido el multilateralismo. Estados Unidos está en una posición sumamente débil después de 4 años de haber atacado el multilateralismo y de haber, sobre todo, atacado las alianzas económicas y políticas que tenía con Europa. Y va a costarles mucho trabajo recuperar la credibilidad. O sea, para nosotros en América Latina, que tenemos Estados Unidos tan cerca, yo creo que nunca hemos visto un Estados Unidos más débil que ahora. O sea, su golpe de Estado en Bolivia no les resultó. ¿Cuándo no le ha funcionado un golpe de Estado a Estados Unidos? Sacaron a Lugo, sacaron a Lula, sacaron a Zelaya, pero no lo pudieron sacar a Evo Morales. O sea, lo sacaron, estuvo un año fuera, regresó en la forma de Luis Arce. Francamente, yo no creo que Estados Unidos recupere liderazgo mundial pronto. Y yo sí creo que China va a ejercer el liderazgo mundial. Ahora, en el campo económico, Estados Unidos tiene un problema estructural. Y el problema estructural es que tiene una economía que no crece y tiene una bolsa de valores que crece aceleradamente. Eso es una gigantesca burbuja. Las bolsas se desplomaron entre febrero y marzo del año 2020 y el Fed inyectó el 15% del Producto Bruto de Estados Unidos en liquidez y se lo dio a la banca de inversión. Entonces la banca de inversión se fue a la bolsa y invirtió. Dice, el 23 de marzo dieron vuelta todas las bolsas en Estados Unidos y arrastraron a todas las bolsas del mundo durante un tiempo. Lo que más arrastraron, y lo más positivo para América Latina, es que invirtieron también en commodities. Entonces invirtieron en cobre, invirtieron en plata, en oro. Y el mercado de commodities se reanimó. No hay una reanimación de la demanda absoluta en volúmenes. Lo que está reanimado es el precio. Y esa reanimación ha reanimado a Chile, Perú, Argentina, Brasil. Este problema estructural que te estoy señalando es un problema inédito. Nunca hemos visto un desplome de la economía con un crecimiento de la bolsa en esos órdenes de magnitud. La bolsa ha crecido a su nivel récord histórico en un momento en que el Producto Bruto de Estados Unidos se ha contraído 6% en promedio. Precisamente, digamos, hay un modelo que está en crisis desde el estallido financiero de 2008, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no se impulsa un cambio que disminuya este modelo de crecimiento, los niveles de desigualdad y que cree una posibilidad de crecimiento alternativo más allá de estos sectores minoritarios, sean el digital o el financiero especulativo? Yo no sé, pero esto que pasó en el 2008, que fue rescatar al sector financiero y dejar el sector real ahí creciendo nada, se ha acentuado. Y tienes ahora un sector financiero que está totalmente, pero absolutamente desconectado del sector real, no tiene nada que ver con el sector real. Tú tienes a empresas dando dividendos que no tienen utilidades. A ver, explícame. Tienes un problema de empresas tomando prestado para repartir dividendos. Eso es absurdo. ¿Por qué pueden tomar prestado para repartir dividendos? Porque la tasa de interés es cero. ¿Y qué cosa va a pasar el día que la tasa suba? ¿Qué haces si sueltas? Se te viene abajo la economía. ¿Y qué haces si no sueltas? Se te viene abajo la economía. Entonces, ese es un problema mayor. Óscar Ugarteche, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y autor de La Gran Mutación, el capitalismo real del siglo XXI. Enfoquémonos en la región.
qué deparará este 2021 para América Latina. Igual que con el resto del mundo, mucho va a depender de la eficacia del programa de vacunación y de la contención de la pandemia. América Latina es la región más golpeada del mundo por la crisis del coronavirus. Según el informe prenavideño de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la región sufrió una contracción económica del 7,7% en 2020 y vive la peor crisis de los últimos 120 años. La CEPAL predice para este año un crecimiento del 3,7%, pero mucho más por el rebote estadístico que produce el fin de la caída económica que por un regreso a la senda de crecimiento genuino. Este siglo XXI viene entreverado para la región, ¿no, Marcelo? Hubo una primera década de vacas gordas, de crecimiento económico y caída de los niveles de pobreza, seguido por una segunda década de vacas flacas. Ahora tenemos esta tercera década que va a estar signada por la pandemia. En una América Latina que venía bajando sus niveles de crecimiento y aumentando los de desigualdad, los países se vieron obligados a hacer un enorme esfuerzo fiscal y monetario para mitigar el impacto sanitario, social y económico de la pandemia. Este esfuerzo económico desnudó más los problemas estructurales de la región. Justicia Impositiva dialogó con Daniel Titelman, director de Planificación Económica de la CEPAL, quien comenzó por hablar de la necesidad de mantener la política expansiva del Estado para lidiar con esta crisis. La dinámica de crecimiento en América Latina es compleja porque uno tiene que entender que América Latina venía de bajo crecimiento antes de la pandemia. Entonces, más allá del rebote estadístico que vamos a tener el próximo año, que estamos en torno a una tasa de 3,7, el tener crecimiento dinámico es un desafío histórico de la región. Y en ese sentido, nos parece muy importante poder mantener, está ligado a las vacunas y a cómo se distribuyan y lleguen las vacunas, porque eso te va a dar, y a los rebrotes de la pandemia también, porque eso te va a dar, la dinámica, la capacidad de mantener abiertas las economías y el sector productivo. También creemos que es muy importante poder mantener las políticas macroeconómicas, las políticas fiscales y la política monetaria expansivas para apoyar el crecimiento. O sea, las políticas fiscales han jugado un papel central en ayudar a mitigar los efectos de la pandemia, pero nosotros creemos que mantener una política fiscal activa es esencial. ¿Pero hay realmente espacio fiscal para seguir con este estímulo? Efectivamente, la situación fiscal de muchos países medida por el déficit o el aumento de la deuda pública en la mayoría de los países de la región está más deteriorada. Pero por eso nosotros en CEPAL hemos planteado la idea de una política fiscal expansiva centrada en los ingresos. La sostenibilidad fiscal es un tema de mediano plazo y que la deuda siga una trayectoria estable o financiable es un tema de mediano plazo. Entonces nosotros planteamos que para poder mantener los esfuerzos de una política fiscal activa, es sumamente importante poder aumentar los ingresos fiscales. Y para aumentar los ingresos fiscales, en una mirada hablamos de reducir la evasión y la elusión. Nosotros la hemos calculado en torno al 6,1% promedio regional. Son casi 324.000 millones de dólares, que es mucho dinero. Pero es sumamente importante entender que la región requiere de políticas fiscales expansivas, que la austeridad fiscal solo va a demorar y a complicar el crecimiento y a dificultar la lucha con todos los costos sociales que ha tenido esta pandemia y que es necesario entonces pensar cómo expandir el espacio fiscal más que reducir el gasto. Daniel Titelman, director de Planificación Económica de la CEPAL. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Y no olviden que pueden seguirnos en nuestra página de internet www.justiciaimpositiva.com o en Twitter @J_impositiva. Y verán el nuevo logo de Justicia Impositiva. Como venimos diciendo en esta primera edición de este año de Justicia Impositiva, el mundo enfrenta enormes desafíos a nivel sanitario, económico y por supuesto fiscal en este 2021. ¿Qué pasó en el 2020? El actor protagónico fue el Estado, que intervino masivamente para evitar una catástrofe y que va a seguir haciéndolo este año porque la segunda e incluso la tercera ola del coronavirus son una realidad y los estragos a nivel económico-social se siguen sintiendo en todo el planeta.
El problema es que en el mundo desarrollado y en desarrollo, las arcas estatales están exhaustas. Desde antes de la pandemia, desde el estallido financiero del 2008, e incluso desde los 90, que el mundo viene endeudándose a nivel exponencial. Esto afecta no solo al Estado. La deuda del sector privado y la deuda individual también se han disparado en los últimos 20 años. La pandemia está acercando esta situación al borde del colapso. El Estado tendrá que seguir financiando un gasto inmenso, ya sea vía deuda, vía emisión monetaria o vía recaudación. Dada la magnitud de la crisis, con toda seguridad se usarán las tres vías. La recaudación es un tema pendiente debido a la evasión y elusión fiscal a nivel global. En diciembre, en su primer informe anual sobre el estado de la justicia impositiva en el mundo, la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal que financia este programa, reveló que hay una pérdida de 425.000 millones de dólares en la recaudación fiscal global por el abuso tributario de multinacionales y grandes fortunas. El cálculo se hizo en base a datos oficiales de las mismas corporaciones entregados a la Organización de la Cooperación y Desarrollo, la OCDE. Y ojo, Marcelo, que el cálculo es limitado porque se basa en las multinacionales que facturan más de 750 millones de dólares anuales, es decir, que quedan muchas corporaciones fuera del cálculo. Y solo considera las pérdidas directas y no las indirectas, vía exenciones y otros beneficios. Si se ampliara el universo al resto de las corporaciones y a las pérdidas indirectas, estaríamos hablando de por lo menos $1 billón, una cifra equivalente al Producto Interno Bruto de Argentina, Colombia y Chile. Y obvio que la necesidad de revertir esta situación es más urgente que nunca. Lo saben los gobiernos y desde ya que lo saben muchas organizaciones que acompañan a Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, en la lucha por la justicia tributaria global. Christian Aid participa de la Tax Justice Coalition, una organización paraguas que agrupa organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. Matti Koonen, de Christian Aid, dialogó con Justicia Impositiva y comenzó por caracterizar el actual sistema fiscal internacional. Es un sistema definido por los países los más ricos del mundo y por los contables realmente, porque usamos terminologías e instituciones que están basadas en los países ricos como el OCDE, la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, que es representando solo los 35 países en el mundo que están los países, se dicen, avanzados. Entonces los países en desarrollo no están representados en este sistema fiscal internacional. En este panorama internacional que estás planteando, uno de los grandes problemas para reformar el sistema fiscal es que los países centrales, que son los que más pierden ingresos impositivos en términos nominales, son también los grandes responsables del abuso tributario, de la evasión y elusión global. Según el informe anual 2020 de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, Estados Unidos, el Reino Unido y sus satélites, con las Islas Caimán a la cabeza, Suiza y jurisdicciones de la Unión Europea como Holanda y Luxemburgo, concentran más de la mitad del abuso tributario global. Con tantos intereses creados, con el poder de lobby que tienen las corporaciones y las grandes fortunas, ¿qué posibilidad hay de cambio? Bueno, las posibilidades de cambio son muy diversas porque los países que están perdiendo los ingresos fiscales son realmente todos los países, inclusive los países europeos, pero en términos relativos, en porcentaje del PIB, están los países en desarrollo que están perdiendo más. Por ejemplo, estudiamos que tiene 200.000 millones de dólares según el FMI que están perdidos por el abuso fiscal. Y el Tax Justice Network dice que este abuso fiscal cuesta mucho más, que cuesta hacia 400, 500 mil millones de dólares para el mundo entero. Entonces es una pérdida fiscal enorme del sistema fiscal internacional. Y el poder de cambio realmente está en las regiones, diferentes países que tienen la ambición y de crear más ingresos fiscales. Por ejemplo, en este día en Argentina tiene un gobierno que quiere crear este impuesto a la riqueza
para los más ricos y tiene los problemas del sistema internacional fiscal para implementar este impuesto. Por ejemplo, en España, que no está conocido como un paraíso fiscal, tiene un régimen de empresas holding que está utilizado por bastante nombre de diferentes empresas en Argentina, en Brasil, pero también en Francia, en Alemania, para los abusos fiscales. Entonces, yo pienso que Biden tiene que crear más programas sociales, más, como se dicen, estímulos en Estados Unidos. Tiene que crear un tipo de New Deal o New Deal más verde para la sociedad de estos estadounidenses. El resultado en Georgia, el resultado en Michigan, era por los votos de las personas más marginalizadas de la sociedad estadounidense. Y yo pienso también que Biden, en los Estados Unidos se creó una legislación para abrir el secreto financiero de las empresas para crear los registros de beneficiarios de empresas en Estados Unidos. Entonces, estas reformas están en marcha y también tienen reformas en el lado de estímulos de la economía después del crisis y durante la crisis, que se necesitan más ingresos fiscales también en los Estados Unidos. Matti Kohonen de Christian Aid. Con el actual panorama económico y sanitario mundial, este 2021 debe ser más que nunca un año de militancia y apoyo a las campañas para construir un mundo mejor. En diciembre, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad, lanzó una campaña con el hashtag Impuesto a la Riqueza Ya. Según el estudio de Latindad, un impuesto a las grandes fortunas tendría un potencial de recaudación en 20 países de más de $26.000 millones al año, una estimación conservadora que podría llegar al doble incluso. Con este impuesto se podría empezar, por ejemplo, a contrarrestar el impacto social del coronavirus. Según el estudio, la pandemia hará retroceder más de 15 años la lucha contra la pobreza en la región. En contrapartida, los 1.000 millonarios de la región aumentaron su riqueza en más de $48.000 millones solo durante los 2 primeros meses de la pandemia. La campaña de Latindad se basa en un estudio con un nombre que marca la urgencia del momento. Ahora o nunca, impuestos a la riqueza y las grandes fortunas en América Latina y el Caribe. Justicia Impositiva dialogó con Jorge Coronado de Latindad, quien comenzó por explicarnos de qué se trataba esta campaña. Los sectores ricos en América Latina no pagan impuestos. El 10% más rico paga una tasa impositiva entre 3 y 5% como promedio en toda América Latina. En ese sentido, el lanzamiento de la campaña consistió en lanzar un estudio en el cual se basa la campaña de por qué consideramos que hay que gravar la riqueza. Y es una campaña que no plantea un impuesto de una única vez, sino que lo que está diciendo, si el sector más rico, ese 10% que además concentra más del 70% de la riqueza, no contribuye, no vamos a poder resolver el tema de la desigualdad y la exclusión y la pobreza, que son el pan de cada día en nuestra región. Este programa lo escuchan en toda América Latina y también la población hispanoparlante de Estados Unidos. Entonces, digamos, un oyente de Chile o de Costa Rica o de México o de cualquiera de estos países de la región, ¿qué le dirías a ellos en concreto que hagan para apoyar esta campaña? El intento nuestro va a consistir en varias dimensiones. Una primera dimensión va a ser uso de redes sociales donde vamos a empezar a colocar diversas temáticas específicas de por qué y justificar de por qué es necesario un impuesto a la riqueza y en qué consiste un impuesto a la riqueza en cada país. ¿Qué queremos con ello? Primero, que haya un respaldo a nivel de opinión pública. En segundo lugar, vamos a desarrollar acciones específicas con parlamentarios y parlamentarias en cada uno de los países para empezar a conversar y discutir la posibilidad de que empiecen a preparar propuestas legislativas
de potenciales impuestos a la riqueza en los diferentes países. Tercero, vamos a expulsar con organizaciones sociales para que las organizaciones sociales de distintos tipos, movimientos de mujeres, sindicales, campesinos, estudiantiles, empiecen a lanzar o a formar parte de la campaña haciendo acciones de propaganda en sus bases sociales sobre la urgencia y la necesidad de esta campaña. Y que la gente individualmente, como preguntabas, Marcelo, que cuando oiga hablar de esto, empiece también a reproducir los elementos o justificaciones de por qué es necesario e incluso, por qué no, empiece también a hablar con diputados, parlamentarias que conozcan. Ustedes lo dicen muy bien, ahora o nunca. Pero yo te planteo lo siguiente, en Argentina, por ejemplo, se logró aprobar el impuesto a la riqueza por una vez, no de manera permanente, y sin embargo hay todavía enorme resistencia mediática y según amenazan los afectados, habrá resistencia judicial en los tribunales, planteando que son impuestos anticonstitucionales, tratando de paralizar todo. Y esto es un ejemplo nomás. Esta resistencia está sucediendo en toda América Latina. Apenas se planteó el tema, empezó esa resistencia. ¿Qué se puede hacer ante esta resistencia que cuenta con tanto poder de fuego a nivel financiero y mediático? Esto que señalas de Argentina efectivamente es realmente evidente. Lo de Bolivia es terrible, ¿verdad? En Bolivia, la propuesta que se aprobó por parte del nuevo gobierno boliviano es una propuesta que grava menos del 1% del patrimonio de estos sectores más ricos. En total, no llega ni a 500 personas las que deben de pagar ese impuesto en forma permanente. Y en Bolivia hay una campaña contra esa decisión del Senado y el Congreso boliviano por los operadores políticos que tienen esas élites. Ante esta resistencia, lo que nosotros venimos diciendo es que hay que ganar a la opinión pública. Así que lo primero es clarificarle a la opinión pública de qué estamos hablando para poder enfrentar este poder mediático y político de estas élites. Segundo, que la gente se convenza de que es inaceptable que ese sector multimillonario que sigue ganando en medio de la pandemia siga sin contribuir, porque todo nuestro sistema tributario está hecho para gravar el consumo y para gravar el salario, no para gravar el patrimonio. Ese es el eje central del contenido de la campaña. Y tercero, pasa por movilizar. Por movilizar esa opinión pública no ganamos nada, simplemente con que la gente tenga conciencia, tenga claridad del problema, si no hay movilización y esa movilización no se convierta en acciones legislativas. En ese sentido, una cuarta pata de esta estrategia es garantizar que tengamos proyectos legislativos en cada uno de los países planteando gravar la riqueza. ¿Por qué? Porque a partir de un proyecto de ley en cada país se abre una discusión nacional y eso genera debate nacional, genera movilización nacional. Ve el caso de Argentina, ve el caso de Bolivia, el caso de Chile, donde permite que entonces la opinión pública en su conjunto ya se movilice por algo concreto. Jorge Coronado de Latindad. Es importante que todos y todas participemos en esta campaña en el hashtag Impuesto a la Riqueza Ya y hagan una búsqueda en Google del documento Ahora o Nunca, Impuestos a la Riqueza y las Grandes Fortunas de América Latina y el Caribe. Allí tendrán toda la información sobre esta campaña importantísima para determinar qué rumbo toma la región. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva, la primera de este 2021, que todos esperamos que sea mejor que el nefasto 2020. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_
Impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despide Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima.